Hermógenes, a propósito de menesteres, y ya vamos a entrar a los temas de fondo, algunos de los cuales tú enuncias, el menester electoral no te es completamente ajeno. Fuiste candidato alguna vez por la circunscripción Oriente y perdiste justamente con el actual presidente de la República. Yo varias veces te leí y te escuché que probablemente a partir de ese episodio tú te hiciste una idea personal, más allá de las diferencias políticas, respecto del talante, podríamos decir, del presidente, pero más importante que eso, al parecer algunos de esos rasgos o defectos pudieran estar particularmente presentes en los ripios que actualmente tiene el gobierno. Este es un régimen excesivamente presidencial, y es natural y obvio que las características particulares de quien preside el Poder Ejecutivo irradien al resto de la gestión. ¿Te parece a ti, como muchos creen, que más allá de cambios de gabinete, diseño político, el principal problema sigue estando en la figura del presidente de la República? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo le negué siempre mi apoyo, voy a decir no siempre, porque en la segunda vuelta del 2005 yo voté por él. Contra Michelle Bachelet, claro, tanto que escribí una columna, señor, aléjate de mí este cáliz, creo que se llama. Y lo hice, pero con una sensación de contrariedad muy grande. Pero esta vez, no sé si estaré más apegado a los principios, pero yo consideraba que él no tenía los atributos para ser presidente de la República, por eso no voté por él. Y afortunadamente se había modificado la Constitución, ya cosa que los chilenos no saben. Los chilenos no saben que el voto es voluntario. Está en la Constitución. Y cuando me tocó votar ya se había modificado, y por lo tanto no voté. Y sin ningún temor de que me fueran a molestar a la casa, porque la Constitución dice que es voluntario el voto. Esto es una noticia para los chilenos que no saben lo que dice la Constitución. Me he fijado. Yo considero que él no tiene atributos para ser un buen presidente de la República. Y no voy a entrar en el terreno de lo que yo supe o conocí o aprecié de él. Pero ahora se ha visto que en el tema de las decisiones fundamentales de cómo se debe conducir un gobierno, él no es una persona apta para conducir el gobierno, lo ha conducido mal. Y por eso es que se ha ido desvalorizando como figura. Porque él basó su éxito en una sonrisa permanente que implicaba decirle que sí a todo el mundo. Y le dijo que sí a todo el mundo. Y todo el mundo, cuando llega la hora, empieza el sí del Transantiago, por ejemplo, que sí, lo voy a arreglar. Y la gente dice, no se ha arreglado, y está más caro, en fin. Y eso multiplicado por muchos otros elementos que la gente creía que iban a mejorar mucho, porque este era un personaje que se presentaba como muy eficiente para hacer las cosas mejor. Y la gente considera que no se han hecho mejor. Yo creo que ahí proviene la pérdida de popularidad de él, que lo que apareció como promesa no se ha cumplido en la realidad, siendo que las circunstancias son favorables. Yo nunca he sido pesimista, ni siquiera del desenlace de este gobierno en lo institucional, digamos, porque cuando hay mucha plata, los problemas nunca son muy graves. Y este gobierno tiene mucha plata. El Estado chileno, el Estado chileno es acreedor neto, y por mucho. O sea, el Estado chileno debe 8 y tiene 16. Entonces, tiene mucho a donde echar mano para salir de cualquier apuro. Pero fíjate que hay un tema interesante, que bueno que lo insinúe. Se da la paradoja de que al parecer desde el punto de vista público nos cuesta mucho más administrar la abundancia que la escasez. Entre otras cosas por lo que tú bien planteas, que tiene que ver con las expectativas que este bienestar genera. Sin miedo a equivocarme, uno podría hacer casi coincidir en la crisis económica mundial con el momento donde Michelle Bachelet despunta desde el punto de vista de la popularidad. Y más de alguien ha dicho, no sé con qué nivel de seriedad, que probablemente una nueva situación de contracción económica mundial podría favorecer al gobierno de Sebastián Piñera desde el punto de vista que la gente vuelva a concentrarse en aquello más vital y no en todas aquellas otras preocupaciones que, muy legítimas, son aquellas que solamente se puede tener una vez que uno ha asegurado ciertos niveles de bienestar. ¿No te parece a ti que justamente vinculado a las expectativas, a la cantidad de cosas que se dijeron en la campaña, pero al hecho, por ejemplo, que este es un país que está creciendo a tasas bastante interesantes, con buen nivel de generación de empleo, es justamente eso lo que denota una mayor presión por parte de los ciudadanos, como lo que hemos visto en materia de educación, por ejemplo?
Yo creo que ahí hay otro elemento que falta considerar en el cuadro, que la izquierda, yo siempre la he considerado muy subversiva en Chile. Ajá. Y yo creo que siempre ha sido muy subversiva. Y durante los gobiernos de la izquierda, que fueron Bachelet y Lagos, bueno, ellos eran de los mismos, entonces tenían cierta benevolencia de parte de la subversión. Y este gobierno no puede contar con esa benevolencia. Le dieron un respiro de mala gana, pero ahora no le dan respiro. Y yo creo que están conspirando contra el gobierno. O sea, el objetivo, para mí el objetivo siempre del comunismo y del socialismo extremo ha sido derrocar los gobiernos en Chile. Y si uno estudia todo lo que dijeron siempre, era eso, derroquemos al gobierno. Aunque pareciera una utopía y una cosa imposible conseguir, pero ellos hacían lo necesario o trataban de. Y ahora se terminó este respiro que representado por Lagos. Lagos, según la biografía de Clotario Blest, era un tipo que ponía bombas cuando era joven, y era un tipo que había escrito en su memoria de prueba: todos los medios de producción deben pasar a manos del Estado. O sea, era, podríamos decir, un socialista real, por no decir marxista-leninista. Entonces, Clotario decía que Lagos, junto con Julio Estuardo, y nombra a un tercero que se me olvida en este momento, habían puesto unas bombas por las cuales procesaron al pobre don Clotario en el gobierno, no sé si el general Ibáñez o Jorge Alessandri. Y decían, esas bombas las puso Ricardo Lagos. Bueno, Ricardo era bastante extremo. Entonces, estos dos gobernantes, de Michel, para no inferir heridas innecesarias, sabemos sus vinculaciones con la extremísima izquierda más violenta. Ese sector los trató con benevolencia, pero a Sebastián Piñera no. Y yo creo que si él no se pone los pantalones y no hace cosas impopulares, que no sabe hacer, porque él lo único que sabe hacer es cosas populares, lo va a pasar muy mal. Y yo creo que en la coyuntura de este momento, él lo que tendría que hacer es aplicar todo el rigor de la ley, no salirse de la ley, porque eso sería un error más grave todavía. ¿Y qué significa eso en concreto, Hermógenes, aplicar todo el rigor de la ley hoy día? Bueno, hay una ley de seguridad del Estado que dice que llamar a una paralización como la que tiene lugar es un delito, pero el gobierno no la usa. ¿Por qué? Porque esta cosa, la nueva derecha, abracemos la bandera de la concertación y todo, no cuadra de eso dentro del temperamento del gobierno. Pero entonces los tipos hacen lo que se les ocurre, no tienen ninguna cortapisa ni ningún disuasivo. Los parlamentarios están alimentando el activismo estudiantil, siendo que esa es una causal de cesación en el cargo. Entonces, si hubiera un gobernante que estuviera decidido a ponerse los pantalones, a firmarse los pantalones, debería decir, mire, empecemos con las querellas. Si estas cosas no se pueden hacer, estas cosas son delitos. Paralizar los servicios públicos es un delito contra la seguridad interior, contra la seguridad del Estado, porque le cambiaron el nombre a la ley, ya no se llama interior, se llama seguridad del Estado. Es causal de cesación en el cargo de parlamentario intervenir en un conflicto estudiantil, está en la Constitución. Y yo veo que todos los parlamentarios están apoyando a los estudiantes, diciendo está bien que se tomen eso. Eso es causal de cesación en el cargo. Pero a este gobierno no se le pasa por la mente hacerlo. Y eso es lo que yo veo que le va a cargar dificultades, porque si la gente se siente impune, va a seguir haciéndolo. Ricardo Lagos, cuando los micreros paralizaron, se querelló contra ellos, y los tuvo detenidos. Y era lo que había que hacer y nadie le pudo decir nada, porque eso es así, eso es un delito. Pero cuando lo hace ahora la CUT, parece que no va a pasar nada. Ahora, respecto de qué magnitud o intensidad del conflicto estamos hablando, porque para serte franco, cuando te escucho y algo has escrito en relación a esto, estuve leyendo tu blog con más calma esta última semana, da la impresión de que se está prefigurando, según tu opinión, un escenario casi de subversión, de que lo que estamos viendo en la calle, más allá de las legítimas demandas, responde a una acción política predeterminada de un conjunto de grupos de extrema izquierda que lo que quieren es evitar que este gobierno termine, o derrocar al gobierno como tú lo expresas. ¿Te parece que ese es el diagnóstico de la situación en la que estamos hoy día, o más bien es una aprensión o miedo tuyo respecto a lo que vaya a pasar si esto no se conduce como probablemente a ti te gustaría?
Bueno, yo he visto que en la historia el comunismo nunca ha sido mayoría, ni en la Unión Soviética. Y si Lenin no hubiera contado con el apoyo del emperador alemán, que era primo hermano del zar, pero el emperador alemán mandó a Lenin con una protección y un financiamiento alemanes a liquidar al zar. Y este minoritario decía cosas terribles y que no eran compartidas por la mayoría. Pero yo lo que veo es que al cabo de unos años se quedó con el gobierno y con el poder y echó al zar. Yo no voy a decir que Jaime Gajardo es igual que Lenin, pero vi que Jaime Gajardo dijo una locura un día, dijo plebiscito. Y de repente tengo a toda la Concertación diciendo plebiscito. Entonces, para mí no hay adversarios o con potencialidad subversiva que sean de menor cuantía, son de mayor cuantía, porque se va creando una dinámica. Y yo creo que es un peligro. En este momento, obviamente, no pueden amenazar a la institucionalidad, porque, como preguntó una vez Stalin cuando le dijeron, oiga, el Vaticano está muy molesto con su régimen, y Stalin dijo, ¿y cuántas divisiones tiene el Vaticano? Bueno, en definitiva, esa es la contabilidad que vale. Al gobierno no lo pueden echar unos señores, aunque hagan muchos desórdenes en las calles, si no hay un respaldo. De hecho, la salida de Salvador Allende demostró eso, que si no hubiera habido un respaldo de fuerza, no sale Salvador Allende nunca, mucho menos un gobierno como el actual. Entonces yo no veo peligro en ese sentido. De acuerdo. Pero la conspiración existe, y se arma, y se va armando, y entonces ya lo que se está pidiendo es un cambio completo del modelo de vida que tenemos en Chile, lo que llaman el modelo exitoso, o lo que Bill Clinton decía, la joya más preciada, la corona latinoamericana y todas esas cosas. Ahora lo quieren cambiar completo, y una manera de hacer una revolución es cambiar las cosas completamente. Entonces vemos que en la plataforma de la CUT están todos los aspectos involucrados, los socioeconómicos, políticos. Se quiere reformar la Constitución, se quiere reformar el sistema de salud, suprimir las ISAPRES, deshacer todo un modelo, suprimir la municipalización, suprimir la educación particular. Bueno, eso es otro país. Entonces se puede hacer una revolución de muy distintas maneras, pero yo creo que está en curso una cosa así. De acuerdo, pero hagamos un matiz que me parece interesante desde el punto de vista de las reglas del juego democrático. Uno puede estar de acuerdo o no con ciertas posiciones, incluso más puede hacer un juicio respecto de su legitimidad. Sin embargo, me parece que es perfectamente razonable que un país, y en este caso una sociedad, cada cierto tiempo se pregunte respecto de ciertas bases fundamentales que han ordenado su convivencia. Y yo sé que tú, por razones obvias, eres un fiel partidario del acuerdo institucional que se reflejó en la Constitución del 80 y de ciertos pilares o bases de lo que se ha venido a llamar el modelo, por el cual Chile básicamente ha transitado las últimas, que a estas alturas ya 4 décadas. Sin embargo, ¿te parece que el solo hecho de plantear modificaciones, aunque sean por la vía legal institucional, a ese acuerdo son subversivas? Porque creo que a rato estamos confundiendo cosas distintas. No tenemos a nadie en la calle todavía promoviendo tomarse el poder por las armas ni por la fuerza, sino que a través de los canales existentes plantear un sinnúmero de reformas que, te insisto, uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero desde su perspectiva todavía, hasta donde alcanza mi modesto modo de entender, no se han salido las reglas del juego democrático. Si parte de las reglas del juego es discutir las propias reglas, ¿o no? Bueno, es que hay un factor de violencia que está en la calle, que eso uno lo ve, los encapuchados existen, y lo que hacen los encapuchados también, y deja una huella, destrozo, daño muy, muy apreciable. Pero además, si uno oye, por ejemplo, ayer estaba oyendo a una persona que es muy coherente para expresarse, que es Carolina Toá. Carolina Toá decía, este arreglo institucional no resiste ya. ¿Por qué? Porque los quórums son muy altos. Entonces no manda la mayoría, manda la minoría, porque con quórum alto no podemos modificar la Constitución. Entonces nosotros tenemos que conseguir que esto se deshaga. Eso estoy haciendo mi versión de lo que le oí. Se deshaga por completo y la mayoría empiece a mandar. Entonces puede reformar la Constitución, porque esto de los 2/3 para reformar las instituciones fundamentales
ya no resiste análisis. Bueno, y se olvida que esto fue una constitución aprobada en un plebiscito del año 80. Ya dicen, ese plebiscito no vale porque estaba ahí un gobierno militar. Ya, conforme. Después vino otro plebiscito del año 88, lo ganó la oposición. Y en el año 89 otro plebiscito en que votamos todos. Y había acuerdo. Reforma. Claro, ¿no? Había acuerdo en toda la nación en que esta cosa funcionaba y que siguiera igual. Ya fuimos todos a votar, con el 90% se aprobó, pero tampoco les gusta ese 90%. Entonces en 2005 dijeron, no, hay que hacer más reformas. Bueno, ya, hagamos reformas, pero dejamos lo fundamental. Sí, estamos de acuerdo. Ricardo Lagos hasta se apropió de la Constitución, porque la firma él ahora, la Constitución. Esta no es la Constitución de Pinochet, es de Lagos. Y en la Constitución de Lagos están todos estos quórum, porque él estaba de acuerdo. Y ahora la Carolina Toá, que es correligionaria de Lagos en el PPD, Lagos el fundador del PPD, dice, no, esto no sirve tampoco. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿A dónde vamos a llegar? Ella lo que quiere es otra Constitución. ¿Y cómo la sustituye si no tiene la plata? Porque tiene que tener una mayoría de 2/3 en el Congreso para modificarla. Y no puede. Y todo este movimiento se dirige allá. Entonces, si están tratando de hacer lo que no pueden hacer, ¿cómo lo van a hacer? Por la fuerza. Y yo creo que allá es donde se dirige todo esto. Así es. Y entonces, Carolina Toá no podemos decir que es una violentista ni una encapuchada, pero está en el sendero de provocar una situación de fuerza, un quiebre, porque esto no va a tener solución por la vía constitucional.